Hola chicos, el día de hoy vamos a ver a un filósofo muy controvertido. Es Nietzsche y muchos de ustedes han escuchado de él, pero bueno, hoy lo vamos a ver, en estos días lo vamos a ver desde un punto de vista más filosófico. Nietzsche no estaba contemplado, sin embargo yo creo que es muy importante que ustedes definitivamente lo conozcan, porque si no es ahora, ¿cuándo? Primero. Y vamos a ir viendo estos días otros filósofos que van a ser de gran importancia y que han dado grandes aportaciones a la filosofía y al concepto de lo que es el ser humano. Nietzsche es un personaje, no es un personaje, es un filósofo contemporáneo del siglo XX. Él influyó mucho en el pensamiento ya moderno, en muchas cuestiones, y de hecho su obra es tan vasta y tan grande que le dio como en la torre a todos los otros filósofos que nosotros hemos estado viendo, y no es que les haya dado tanto en la torre, sino que surge como un debate entre sus ideas. Entonces obviamente hay muchos que están de acuerdo con Nietzsche, otros que no están de acuerdo, porque él es como el que menciona como la contraparte de todos los filósofos que nosotros hemos estado viendo. Nietzsche es alemán, tiene una frase que ustedes conocen mucho que se llama Dios ha muerto, y nosotros la vamos a analizar en estos días. El día de hoy nada más en las diapositivas pues les hablo un poquito acerca de su vida, y aunque se corta un poquito la grabación, el día de mañana la voy a continuar, pero ahí se queda. Les hablo un poquito de su vida y acerca de cómo le afectó tanto la muerte de su padre, que él hace una autobiografía donde lo describe, y cómo le afecta cómo también haya fallecido uno de sus hermanos, el más pequeño, 4 meses después de que su papá había fallecido. Entonces, como siempre les he dicho, es de suma importancia conocer cuál es todo el contexto que va a influir en los filósofos y en los grandes pensadores, porque de ahí va a partir toda su teoría y todo lo que nos han aportado, de las experiencias vividas, de las influencias que hayan tenido con otros pensadores. Por ejemplo, él se basa mucho en Heidegger y en Schopenhauer. Entonces también a Schopenhauer lo vamos a ver para que ustedes se den cuenta qué es lo que pasa, por qué tiene esa gran influencia y por qué lo considera su gran maestro. Nietzsche ha sido muy influyente en muchas cuestiones, tanto en la literatura, tanto en el cine, etcétera, etcétera. Nosotros también, para que se les haga un poco más interesantes, vamos a ver cuál es la influencia de Nietzsche en Joker, ¿sí? Sí, en el personaje famoso de la película. Vamos a ver cómo influye su pensamiento en ese personaje, y ustedes van a descubrir muchas cosas muy, muy interesantes. Como les vuelvo a repetir, Nietzsche es muy polémico, es un filósofo muy, muy polémico. Se dedicó a muchas cosas, a la literatura, a la cuestión teológica, a la filosofía y a la música. De hecho, la música que ustedes están escuchando de música de fondo es de su autoría de Nietzsche. Le voy a subir un poquito para que la escuchen, pero es de la autoría de Nietzsche, y se me hizo importante para que ustedes también contextualicen que bueno, fue de todo y también fue músico. Entonces esa canción que ustedes están escuchando de fondo pues es de su composición. ¿Cuál es la actividad del día de hoy? Bueno, el día de hoy me van a investigar qué significa la frase Dios ha muerto para Nietzsche, o por qué lo representa así. Nada más es lo único que tienen que hacer, y ya saben, siempre es muy importante lo de la biografía. Me van a buscar 10 aspectos biográficos de Nietzsche y me lo mandan al correo. Si tienen alguna duda, pues ya yo los puedo atender por medio del grupo de WhatsApp. A veces si no los atiendo de inmediato, mándenme otra vez el mensaje, porque a veces estoy contestando otros y pierdo como la secuencia, pero ustedes mándenme otro mensajito o en privado
y pues ya yo se los contesto. Entonces yo espero sus actividades, muchachos, disfruten mucho a este filósofo. Hoy nada más vemos un poco acerca de su vida en todas las diapositivas, en dónde vivió, qué fue lo que hizo, quiénes fueron sus grandes influencias, y ya, nos estamos viendo. Bye. Friedrich Wilhelm Nietzsche nació un 15 de octubre de 1844 en Weimar y falleció un 25 de agosto de 1900. Él fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán del siglo XIX, considerado uno de los filósofos más importantes de la filosofía occidental. La música que ustedes están escuchando de fondo es música que él mismo creó. Entonces se me hizo importante que ustedes supieran que él también, aparte de ser un gran pensador y un gran filósofo, muy controvertido por la filosofía que él tenía, pues también se dedicó a la música. Bueno, él, como les había mencionado, es de gran importancia para la filosofía occidental, cuya obra ha ejercido una profunda influencia tanto en la historia como en la cultura. Nietzsche escribió sobre temas tan diversos como el arte, la filología, la historia, la religión, la ciencia o la tragedia. Hizo una crítica de la cultura, la religión y la filosofía occidental mediante la genealogía de los conceptos que las integran, basadas en el análisis de las actitudes morales, tanto positivas como negativas, hacia la vida. Este trabajo afectó profundamente a generaciones posteriores de teólogos, antropólogos, filósofos, sociólogos, psicólogos, politólogos, historiadores, poetas, novelistas y dramaturgos. Es sumamente destacable la influencia que ejerció sobre Nietzsche el filósofo también alemán Arthur Schopenhauer, a quien consideró su maestro. Si bien es cierto que no siguió de manera dogmática las ideas de este último y en muchos aspectos se aleja de su pensamiento, llegando incluso a realizar una crítica radical de sus ideas filosóficas. Meditó sobre las consecuencias del triunfo del secularismo y de la Ilustración, expresado en su observación "Dios ha muerto", de una manera que determinó la agenda de muchos de los intelectuales más célebres desde su muerte. Si bien hay quienes sostienen que la característica definitoria de Nietzsche no es tanto la temática que trataba, sino el estilo y la sutileza con la que lo hacía, fue un autor que introdujo como ningún otro una cosmovisión que ha reorganizado el pensamiento del siglo XX, que autores tales como Martin Heidegger, Michael Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Georges Bataille, Gianni Battimo o Michael Onfray, entre otros. Nietzsche recibió amplio reconocimiento durante la segunda mitad del siglo XX como una figura significativa en la filosofía contemporánea. Su influencia fue particularmente notoria en los filósofos existencialistas, críticos, fenomenológicos, postestructuralistas y posmodernos, y en la sociología de Max Weber. Es considerado uno de los tres maestros de la sospecha, junto con Carlos Marx y Sigmund Freud. Bueno, como ya les había mencionado, Nietzsche nació un 15 de octubre en Rocken, un pequeño pueblo cerca de Leipzig. Su nombre proviene del rey Federico Guillermo IV en Prusia, en cuyo 49º cumpleaños nació. Sus padres fueron Carl Ludwig Nietzsche,
pastor luterano y preceptor privado en el ducado alemán de Turingia. Su hermana Elizabeth Foster Nietzsche nació en 1846, seguida por su hermano Ludwig Joseph en 1848. Tras la muerte de su padre en 1849 y del hermano menor en 1850, la familia se trasladó a Naumburgo, donde vivió con su abuela materna y las hermanas solteras del padre bajo la protección de Gerhard Dachel, un magistrado local. Durante este tiempo, el joven Nietzsche asistió a un colegio de niños, para luego trasladarse al Instituto del Candidato Weber, una academia privada donde se hizo amigo de Gustav Krug y Wilhelm Pinder, dos estudiantes pertenecientes a las familias acomodadas. El primer acontecimiento que conmocionó cuando aún estaba formándome en mi conciencia fue la enfermedad de mi padre. Era un reblandecimiento cerebral. La intensidad de los dolores que sufría mi padre, la ceguera que le sobrevino, su figura macilente, las lágrimas de mi madre, el aire preocupado del médico y finalmente los incautos comentarios de los lugareños debieron advertirme de la inmensidad de la desgracia que nos amenazaba. Y esa desgracia vino. Mi padre murió. Yo aún no había cumplido 4 años. Algunos meses después perdí a mi único hermano, un niño vivaz e inteligente, que presa de un ataque repentino de convulsiones, murió en unos instantes. Ese fragmento que les acabo de leer, chicos, es un fragmento que él escribe en una pequeña autobiografía acerca de lo que le dolió la muerte de su padre, que fueron 2 sucesos muy importantes e impactantes para él, tanto el de su padre como el de su hermanito meses después. Acuérdense que siempre es muy importante conocer la vida de los filósofos y de los autores que nosotros queremos ver, porque de ahí parte mucho la interpretación de su obra, ¿sí? Entonces, como les había dicho con la teoría de la hermenéutica, es importante saber y contextualizarlo para ver qué es lo que ellos nos quieren aportar o enseñar y con base a qué. Entonces, en 1854 también comenzó a asistir a Hamburgo, y después de la muerte de su abuela en 1856 la familia pudo permitirse tener una casa propia. Ese año escribe su primer tratado filosófico titulado Sobre el origen del mal. Vamos a ver un poco acerca de a lo que se dedicó. Él fue un profesor en Basilea para ejercer como profesor de filología clásica antes de licenciarse, siendo así el profesor más joven de la universidad. En su trabajo filológico durante esa época cabe reseñar el descubrimiento de que en el ritmo y la métrica poética de los antiguos dependía únicamente de la duración de las sílabas, a diferencia de la métrica moderna basada en la acentuación. En 1869 la Universidad de Leipzig le concedió el doctorado sin examen ni disertación en mérito a la calidad de sus investigaciones. Inmediatamente la Universidad de Basilea lo nombró profesor de filología clásica y al año siguiente fue ascendido al profesor honorario. Filósofo libre. Conducido por una enfermedad a encontrar climas más templados, Nietzsche viajó frecuentemente y vivió hasta 1889 como un autor independiente en diferentes ciudades. Estuvo muchos veranos en Sils Maria y muchos otoños en ciudades italianas. Nietzsche se encontraba en el principio de su mayor periodo productivo. A partir de un texto llamado Humano, en 1878 Nietzsche publicaría un libro